La paz de Dios, hermanos, que el Señor les bendiga. Mi nombre es Agustín Ostria Hernández y desde hace 18 años estoy en esta iglesia, que es la iglesia Monte de los Olivos, Coajimalpa. De hecho, yo conocí del Señor hace ya aproximadamente 24 años, en donde yo conocí del Señor en otra iglesia que es muy diferente a la que nosotros en este momento pertenecemos. Yo conocí de la iglesia Monte de los Olivos debido a mi esposa, que hace 18 años yo vine a esta congregación, y una de las cosas que a mí me admiró y me impactó es la forma de cómo llevan los cultos, porque en una iglesia tan grande a la cual yo pertenecía, que era aproximadamente entre 3,000 y 4,000 personas, que nos congregábamos en esa congregación, la forma de alabar y glorificar y llevar los cultos era muy diferente a como hoy en día nosotros lo llevamos aquí. Me costó un poco de trabajo adaptarme a esa nueva forma. Sin embargo, una de las cosas que yo he aprendido a través de estos años es que mientras se predique la palabra del Señor y todo esté en función de la obra redentora que hizo nuestro Señor Jesucristo, esa es la sana doctrina que nosotros debemos de vivir y debemos de predicar. Por eso yo alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios, porque al pertenecer a esta congregación yo he podido experimentar grandes y hermosas bendiciones. Sobre todo una de las cosas que a mí me ha gustado mucho de esta iglesia es la cobertura espiritual que nosotros tenemos como congregantes, porque considero que es muy importante esa parte. El cristiano está sometido muchas veces a pruebas, a muchas luchas, y en una congregación tan grande de 3,000, 4,000 personas, muchas veces uno como cristiano pues se pierde entre tanta gente. Y la cobertura espiritual que uno necesita pues normalmente no es que no la haya, pero sí como que está más enfocada a ciertas personas o a ciertos sectores de esas iglesias. Sin embargo, yo me he dado cuenta que aquí en la iglesia, desde el más pequeño hasta el más grande, nuestros pastores, nuestros líderes, los hermanos en general están al pendiente de todas y cada una de las necesidades que tiene cada uno de los congregantes en esta amada iglesia. Y creo que eso es muy importante para nosotros como cristianos, tener ese apoyo, ese compañerismo, esa cobertura espiritual. Ahora que nosotros estamos en las guardias de oración, vemos que el que nosotros tengamos ese apoyo en oraciones a través de todas las luchas que nosotros tenemos es lo que nos eleva a nuestro ánimo para que nosotros podamos seguir luchando en poder cumplir con todos los mandamientos que nuestro Señor nos pide. Y ese compañerismo es muy, muy importante. Por eso alabo y glorifico el nombre de nuestro Dios, porque Él ha estado con esta iglesia y Él siempre levantará esta iglesia. Las experiencias que yo he tenido en esta iglesia son muchas. Sin embargo, quiero comentarles en una ocasión, yo normalmente tengo un trabajo que tengo que trasladarme a la ciudad de Toluca todos los días. Estoy trabajando como docente y todos los días tengo que dirigirme a mi trabajo por la carretera México-Toluca. Nosotros sabemos que esa carretera es muy peligrosa porque ha habido muchos accidentes. Algunos accidentes yo los he llegado a observar. Inclusive he estado a punto de estar involucrado en algún accidente en esa carretera, debido desafortunadamente a la imprudencia de algunos conductores que, a pesar de saber que la carretera es muy peligrosa, de todos modos no toman las precauciones necesarias para circular por ella. Sin embargo, el Señor me ha guardado, me ha protegido. Y yo quiero comentar algo que me ocurrió y que para mí fue algo impactante, porque ahí me di cuenta que el amor y la misericordia de Dios está en mi vida. Recuerdo que yo traía un
pequeño carrito, un Corsa 2005, y que ese carrito de repente empezó pues a fallarle los frenos. La carretera México-Toluca es una carretera que es la carretera federal, es una carretera que tiene muchas curvas, que es muy empinada en algunos tramos, y bueno, el que uno lleve bien los frenos ahí es muy importante. Recuerdo que en esa ocasión mis frenos empezaron a fallar. Empecé yo a bombear el pedal del freno para que pudiera el vehículo controlarlo en las bajadas, y afortunadamente el carro respondió muy bien. Sin embargo, bueno, me quedé con esa inquietud y decidí llevarlo al mecánico para que el mecánico lo revisara. Recuerdo que en esa ocasión venía yo de mi trabajo y el mecánico que está a unas cuantas casas de la casa de ustedes, el mecánico se llama José. Él sabe que nosotros somos cristianos, y cuando llego con él y le comento de la situación de los frenos de mi carro, me dice: a ver, vamos a verlo, vamos a revisarlo, a ver qué es lo que le está pasando. Me acuerdo que me pidió que abriera la parte de enfrente del carro. Él se puso a revisarlo y de repente se me queda viendo y me dice: ¿de veras a usted Dios sí lo quiere? Y yo me quedé impactado con esa afirmación que él hizo, porque yo me quedé pensando, dije, bueno, ¿qué me querrá decir con eso? Y me dice: sí, dice, de veras que a usted Dios sí lo quiere, porque lo protege. Y le digo: ¿pero por qué me dices eso? Dice: ya se dio cuenta de cómo está el depósito del líquido de los frenos. Y en eso me acerco a ver el depósito del líquido de los frenos, y estaba completamente vacío. O sea, no tenía yo líquido en los frenos. Afortunadamente, y gloria a Dios le doy a Él, porque Él me protegió en esa ocasión, en esas pendientes muy pronunciadas. El Señor me guardó, y ahí pude comprobar lo que dice el Salmo 91, que se los voy a dar a leer a continuación. Y dice el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová: esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Este es un hermoso salmo, hermanos, que nos habla sobre cómo Dios nos guarda y nos protege en todo momento. Y por eso yo alabo y glorifico el nombre de mi Dios, porque gracias a que Él está con nosotros, yo puedo ver su amor y su misericordia en mi vida, en mi familia, en mi esposa, en mis hijos. Y por eso yo lo alabo y lo glorifico. Esa es una de las tantas experiencias que yo he tenido con mi Señor y en esta iglesia. Y podríamos ponernos a contar todas y cada una de esas experiencias, pero el tiempo pues no nos alcanzaría. Pero bueno, yo agradezco al Señor porque Él está conmigo, porque Él está con mis hermanos en esta hermosa iglesia. Y yo he sentido que las oraciones de cada uno de mis hermanos siempre están en mi vida. Y por otro lado también yo quiero darle gracias a mi Dios, porque esta iglesia está cumpliendo 50 años. 50 años que se dicen fáciles, pero 50 años que por las historias que hemos estado viendo, por los testimonios de mis hermanos, no han sido fáciles. Quiero leerles otra parte de las Sagradas Escrituras, que está en Hechos 5, 34, 39, que a la letra dice de la siguiente manera. Dice: entonces levantándose en el concilio, un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado de todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles.
Y luego dijo: varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas, diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres. Pero él fue muerto y todos los que le obedecían fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas, el Galileo, en los días del censo, y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora les digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Aquí el Señor le dio esta revelación a este hombre llamado Gamaliel, doctor de la ley, fariseo, en donde él establece que toda obra que Dios empieza, ningún ser humano, ningún gobierno, ninguna persona la puede destruir, porque Dios está sobre esa obra, porque es su obra. Y vemos nosotros que desde el nacimiento de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles fueron perseguidos, la iglesia fue perseguida. Y a lo largo de la historia, si nosotros analizamos la historia de la iglesia, ha habido muchas pruebas, muchas luchas, ha habido mucha persecución. Hombres malvados, gobiernos malvados han tratado de destruir la obra de Dios. Sin embargo, como lo dijo Gamaliel, no lo han podido destruir. ¿Y por qué no lo han podido destruir? Porque Dios ama su obra, ama lo que hace y busca siempre que su obra permanezca para siempre. Y así como esa historia de toda la iglesia Monte de los Olivos, así también ha padecido persecución, también ha padecido pruebas, luchas. Sin embargo, esta es la obra de nuestro Dios. Recordando la historia de la iglesia que empezó en una humilde casa, en la familia de mi hermano Ángel y mi hermana María Hernández, la familia Hernández Martínez, ahí empezó la iglesia. Y después de ahí se trasladó a la iglesia con mi hermano Juan Juárez y mi hermana Esperancita, y posteriormente con mi hermana Albertina Fabián. Y ahora estamos agradecidos con el Señor por este hermoso lugar, este hermoso templo que toda la iglesia ha logrado construir, siendo fiel en sus ofrendas, en sus diezmos, en todo lo que el Señor les ha permitido ganar. Y gracias a todas esas aportaciones de la iglesia, bajo el liderazgo de nuestro hermano Eleazar González y mi hermana Dina, esta iglesia, este templo se ha logrado construir y la iglesia sigue adelante. Ya son 50 años en que nuestro Señor Jesucristo está guardando, cuidando y prosperando esa iglesia. Así como lo dijo Gamaliel hace muchos años, la iglesia de Monte de los Olivos sigue adelante. Y por eso damos una gran felicitación a esta amada iglesia, que si nosotros nos mantenemos firmes con nuestro Señor y creemos que Él está con nosotros, esta iglesia prosperará. No solamente 50 años, sino serán otros 50 años más. Y después otros 50 años más. Y así sucesivamente hasta que el Señor en su gran misericordia y amor venga por su amada iglesia. La iglesia Monte de los Olivos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes, hermanos. Les amamos, la familia Oster Hernández, y que el Señor nos bendiga siempre. Felicidades por estos 50 años. La paz de Dios.